¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y bueno, estoy acá para hacer otra predicción para Venezuela. Hice una predicción anteriormente. Les pido disculpas a muchos venezolanos, sobre todo, por quienes tengo un gran respeto, sobre todo por el hermoso país de Venezuela, porque muchos me han dicho, te confundís con el nombre de Corina Machado. Sí, en realidad no es que no sepa que se llama María, sino que el Corina me suena con Marina y termino cometiendo ese error aún sabiendo que se llama María Corina Machado. Entonces en algunos momentos, en el furor de la tirada, cuando estoy interpretando símbolos, me vuelve a salir el Marina. Discúlpenme si me pasa en algún momento de la tirada, pero es por la rima entre Marina y Corina que me pasa eso. No es que no conozca el nombre de esta líder política venezolana. Bueno, hemos visto justamente, le voy a decir Corina, así no me equivoco, y no me sale el Marina, ya sé que es María, se los aclaré. Les mando desde acá un gran abrazo. Como siempre voy a usar mis cartas para ver cómo está la situación. He visto la caravana de la libertad, la aceptación en distintos pueblos. He escuchado hablar de la furia bolivariana. Hay una amenaza que está hecha por el Tren del Llano, que amenaza a Corina. Así que quiero ver todo esto. Quiero ver si hay posibilidades de detención de ella. ¿Qué va a hacer el régimen ante esta situación que parecería ser el pueblo venezolano ya tiene demasiado cerca de sus afectos, ¿no? O sea, esta idea de terminar con el régimen tan determinada que hay. Algunos me dicen, tantas otras veces confiamos y terminaron haciendo fraude en las elecciones o haciendo cosas que realmente nos sacaron esa ilusión. Pero bueno, yo personalmente creo que vamos en un buen camino hacia la posibilidad de una Venezuela libre. Pero voy a tirar mis cartas a ver qué es lo que me quieren contar las cartas. Como les dije, al ser una tirada de cartas, yo no soy un informativo. Soy simplemente un tarotista con algunas otras, no solamente tarot es lo que hago, pero bueno, uso mis herramientas para ver qué sucederá. A veces ustedes me dicen, eso no es así. Yo, por ejemplo, les decía, voy a ir dando vuelta a las cartas, que de mi parte veía algunas diferencias. Cuando hablo de diferencias, hablo de pequeñas diferencias entre lo que puede ser la posición de Edmundo González Urrutia y de Corina. Pero eso no quiere decir que estén en contra ni que Corina le vaya a quitar su apoyo. Hay gente que me entendió mal. Estoy hablando de pequeñas diferencias en el manejo del poder, que eso, lo más importante acá para ellos es que Venezuela sea libre, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que se viene. Yo siempre le pido a las cartas, lo primero que les pido antes de preguntar es esto, es qué me quieren contar acerca de Venezuela para ver qué se viene. No es que yo diga que esto sea así, se los explico tanto porque mucha gente en los comentarios me ponía, eso no es así, ¿cómo saben que no es así? O sea, yo estoy haciendo una predicción, si esperamos un tiempo podemos ver si eso ocurre o no. Bueno, lo que vemos acá es primero la fuerza, la carta de la fuerza, que ustedes la están viendo, que es la primera carta que tenemos acá. Fíjense qué bonita es. ¿Y qué vemos en la carta? Vemos una mujer domesticando un león. ¿Hace falta, queridos venezolanos, que les explique qué significa esta fuerza? Y que está justo al lado de un rey de oros, que ya no es un rey absoluto. Estamos hablando del pueblo, estamos hablando de lo que se vio en esta caravana realmente emocionante que yo he visto a través de distintos streamers, la caravana de la libertad, y hemos visto el recibimiento que tenía María Corina Machado, lo dije bien, por la gente, ¿no? Por el pueblo, y cómo de alguna manera lo que hacía Maduro, los actos que hizo parecían una especie de planteo de cine, ¿no? O sea, con gente alrededor, con mucha idea de tratar de captar a la juventud que no lo quiere ni ver. Pero bueno, saben que las actitudes del régimen y las posibilidades que tiene son infinitas, lo mismo que el dinero que pueden usar. Así que bueno, esto es lo que se ve acá. Se ve también a la sacerdotisa. La sacerdotisa es una carta que además de tener magia, que ya sabemos de quién se trata, estamos hablando de Corina Machado,
es la mujer dueña de sí misma, la mujer empoderada en su femineidad, una mujer que tiene capacidad de mando, que decide sobre las acciones que hace y que de alguna manera no está dispuesta a ceder. O sea que el blanco en este momento, y no hace falta ni que lea las cartas, simplemente que las cartas describen algo que ustedes ya saben, es esta mujer. Por más que tengamos a Edmundo como candidato, Corina Machado es muy importante y es lo que el pueblo busca. Por eso este proselitismo, esta caravana que hace recorriendo distintas zonas de Venezuela. Se está poniendo dinero, el régimen está poniendo dinero para cambiar la mentalidad del pueblo. O sea, la primera carta tiene que ver con esta idea del pueblo de dominar al león, de bajarlo finalmente, de domesticarlo, no de una manera violenta, sino a través de las emociones, a través de ir convenciéndose. Eso es lo que hay acá. Y lo que hay al final es un trabajo sobre la psiquis, sobre lo que es la sociedad a través del dinero. O sea, están poniendo dinero en muchos lugares porque recuerden que un régimen no es una persona. Acá muchos hablan Maduro, Maduro. Sí, claro que Maduro. Pero ¿qué pasa con esta gente que hace 25 años tiene una estructura gigante? Eso pasa en Argentina en este momento, donde por más que haya ganado Javier Milei, y muchos lo deben saber en Venezuela, hay toda una estructura de voltear cada una de las actitudes que el gobierno quiere hacer, de ver si lo pueden hacer renunciar. Sé que no es tan sencillo, pero bueno, venezolanos, el primer paso es ganar esas elecciones y que la gente vaya a votar. Y voy a preguntar también si se van a suspender, si la CNE, que quiere suspender al mundo, hizo firmar un documento tratando de dividir la oposición y tal vez pueda hacer un recurso para anular esas elecciones en caso de que Edmundo estuviera llevando una ventaja o simplemente congelar el conteo. Eso lo vamos a preguntar también, así que les doy todo ese panorama por si no entienden después cómo lo voy tirando, ¿no? Así que lo que tenemos acá es esto. Lo primero que quiero preguntar es si serán quitadas, que también se está poniendo como excusa, se está diciendo que habrá elecciones, pero si serán quitadas las sanciones de Estados Unidos. Estados Unidos ya dijo que no, pero yo lo voy a preguntar porque faltan días para las elecciones y ya saben que esto puede variar. Lo han vivido muchas veces ustedes, así que lo voy a preguntar si Estados Unidos va a quitar esas sanciones y la respuesta es no. Estados Unidos no solamente no las va a quitar, sino que probablemente actúe sobre algún otro ámbito más para seguir acorralando al régimen. O sea, si bien hay acuerdos con Maduro, y eso lo saben todos, Estados Unidos no lo quitará, no me sale ningún arcano mayor que indique que sí. Lo único que me indican las cartas es regalos, o sea, cosas que se otorgan, pero en función de que Venezuela sea productiva, que tenga el 10 de oros. Así que eso es lo que vemos acá. Voy a seguir haciendo mis preguntas, después voy a preguntar sobre la detención de Corina Machado, de María Corina Machado. Voy a preguntar, a ver, porque tengo preguntas de algunos amigos que contacté acá en Buenos Aires, gente que se fue de Venezuela, y le dije, ¿qué les gustaría preguntar? Y la preocupación principal era esta, ¿no? Si las elecciones se van a poder llevar adelante. Quiero saber si, hubo detenciones, ya lo saben, esa es una de las primeras preguntas que quiero hacer. Si seguirán las detenciones. Ayer se detuvo un periodista, estaba cubriendo la caravana de la libertad y ya van 37 personas, según lo que dijo Corina Machado. Quiero saber si seguirán las detenciones en Venezuela. De acá a los 38 días, creo que faltan para las elecciones, si no me equivoco, o un poco más. Voy a sacar un arcano mayor. En este momento están tratando de frenar eso. Están tratando de encontrar dinero para seguir bancando la campaña. Voy a buscar un arcano mayor a ver si me dice que sí o que no. Voy a seguir. Están decepcionados con algunas cosas. Y la respuesta es que lo usarán en el momento que sea necesario. Esta carta que ustedes están viendo acá, si vieron mi anterior tirada, también salió cuando yo pregunté si iba a caer el régimen de Maduro. Es una carta que tiene que ver de dónde ubicarse, dónde posicionarse. Ellos están tratando de lograr, a pesar de darse cuenta que el régimen está en caída,
Están peleando, no van a regalar las elecciones, o téngalo claro. Van a hacer fraude probablemente, algo haya, o tomarán alguna medida. Ya saben que este régimen siempre sorprende con algo. Así que las detenciones seguirán o no según lo que les convenga. No han decidido ni quitar las detenciones ni seguirlas haciendo. Lo van a pensar en cada momento que se generen las cosas. Voy a preguntar también si justamente las elecciones en Venezuela serán llevadas a cabo con normalidad. Ustedes me entienden de lo que hablo. Si finalmente se harán, si no lograrán encontrar alguna excusa para suspenderlas o para hacer algo. Así que vamos a buscar un arcano mayor. No quieren suspenderlas. Les han hecho ofrecimientos. Ahí dentro del partido hay diferencias del partido oficialista de suspenderlas o no. Hay gente que lo ha ofrecido, que ha dicho hagámoslo. Piensan que dividirían demasiado, que se dividiría el partido oficialista. Y la respuesta es no. Es una respuesta bastante decepcionante por ahora, pero el régimen no dejaría que se den las elecciones de una manera normal. Están pensando alguna forma, y esto, vuelvo a lo mismo, yo no digo que esto es lo que esté pasando, digo que es lo que podría pasar si todo sigue igual. Así que cuidado, Venezuela, hay una idea de hacer algún tipo de ataque contra las elecciones. Voy a preguntar si esto hará que la gente salga a la calle, se manifieste, si quieren cambiar la fecha o hacer algo con el tema eleccionario. Voy a buscar un arcano mayor. Se está pensando, me dicen. Lo están evaluando todo el tiempo. Para tomar tiempo. O sea, el régimen lo que quiere es tiempo para poder ir alterando toda esta elección. El ermitaño indica tiempos largos. O sea, quieren alargar esta situación. Eso es lo que se ve acá. Voy a preguntar si finalmente, más allá de este movimiento de ahora, si es por hoy, y eso se los digo según mis cartas, volvemos a lo mismo, no es lo que vaya a pasar. Vamos a ver cómo termina. La idea del gobierno es ganar tiempo, y para ganar tiempo, que las elecciones no se den en tiempo y forma. Van a usar a la al Comité Nacional Electoral, al CNE, de alguna manera para alargar esto, para alargar este tema. Voy a preguntar si igualmente, ante la manifestación popular, van a terminar haciendo las elecciones en la fecha que tienen que hacerlas. Voy a buscar un arcano mayor. La respuesta es sí, absolutamente. Me sale la carta del mundo. Quiere decir que la presión externa, la presión de los emigrados de Venezuela y demás, y de los poderes económicos, va a ser que sí. O sea que el 28 de julio se darían las elecciones tal cual está fijado. Voy a preguntar ahora, sí, lo que quieren saber todos. Voy a preguntar si va a haber una detención, que es algo que están evaluando también, con María Corina Machado. Casi digo Marina de nuevo, perdonen la costumbre. Si va a haber una detención del régimen a María Corina Machado. Me sale otra vez, es una cuestión del sonido, del Marina con el Corina. Quiero saber si van a intentar detenerla o va a haber un movimiento de detención o de tratar de suspenderla de alguna manera, peor todavía. Acá tengo una carta que la voy a tapar porque tiene algunos problemas con lo que son las políticas de YouTube, pero es la estrella. La respuesta es sí, absolutamente. Así que María Corina Machado va a tener un intento de detención. Estén atentos, Venezuela, porque esto lo va a tener que lograr el pueblo. Acá, a pesar de lo que vi en la tirada anterior, Maduro no logró negociar con Estados Unidos cosas que quería negociar sobre todo sobre mantener su integridad. Y esto hace que peligre el asedio sobre las elecciones. Ya lo vemos, las quieren suspender, las van a tener que hacer en fecha, no les va a quedar otra, pero también van a ordenar la detención en algún momento de María Corina Machado. Así salga la gente. Quiero saber si ante la detención de María Corina Machado, perdonen por la costumbre,
el pueblo va a tener otra reacción, que es lo que están probando. Fíjense que ni siquiera tuve que mezclar las cartas o sacar varias cartas. El carro del triunfo. Eso es lo que le dará el verdadero triunfo a Venezuela. Así que no se sientan mal si esto ocurre, no piensen que todos sus sueños han caído, porque eso la hará más grande aún a Corina Machado. Ese intento de detención ya llevado adelante la hará mucho más poderosa. Y este carro, se los voy a contar, el carro del triunfo, que está acá, la carroza, es la carta que a mí me salió en Argentina cuando tiré frente a muchísimos tarotistas que no acertaron, que dijeron que Sergio Massa iba a ser presidente, la presidencia de Javier Milei. Esta carta fue la que me salió, pueden ver la última tirada que hice sobre la presidencia de Argentina y van a ver que no estoy falseando la verdad. Esta carta me salió con Milei, Marina Corina Machado, a pesar de intentar ser detenida, tal vez hasta de llevar las acciones a cabo, será triunfadora en eso por la situación del pueblo. Están probando al pueblo de Venezuela a ver si se bancaría, como decimos nosotros, otro fraude. ¿Intentarán hacer fraude? Lo voy a preguntar ahora. Con respecto a estas elecciones, yo voy a subir un poquito las cartas para tener espacio. Quiero ver esto, quiero ver si intentarán, además de tratar de evitarlo, todos los trucos que van a hacer, también un fraude en las elecciones. Fíjense, no tuve ni que mezclar, ustedes ven que el mazo lo tengo acá, me sale el emperador. ¿El emperador quién es? El emperador es quien detenta el poder, es el tirano. Sí lo va a intentar, sí van a intentar hacer fraude, por desgracia, por desgracia. Voy a preguntar si van perdiendo, basando en esta decisión que hizo la CNA con Edmundo, van a detener el conteo. Quiero preguntar eso. Hay peleas con respecto a este tema. Es muy esforzado hacerlo. Se lamentarán. La gente celebrará por anticipado cuando lo suspendan. Pareciera que sí, pero van a tratar de utilizar a la justicia. Yo les voy advirtiendo de todo lo que hay por delante. Esto no quiere decir que tenga una actitud negativa con una Venezuela libre, todo lo contrario. Pero quiero advertirles de esto para que estén preparados, venezolanos y gente del mundo libre, ¿no? O sea, la justicia electoral va a tratar de impedir y va a tratar de hacer un fraude y lo van a tratar de usar con la justicia. Y van a detener el conteo. Van a detener el conteo hablando de un tema judicial, como siempre, ¿no? Utilizando esas metáforas que son a favor del régimen. Voy a preguntar si la CNE suspenderá o intentará suspender a Edmundo como candidato de aquí en adelante, porque algunos dicen que podría a 10 días de las elecciones suspenderlo como hizo con otra gente en el pasado. Se estuvo hablando en el exterior, hay una mujer que estuvo de acuerdo, que no sé quién era. No, me sale la muerte. Edmundo no será suspendido. Quiero saber si habrá violencia en las calles, si habrá problemas en las calles, si habrá represión de los que se manifiesten. Voy a buscar un arcano mayor. Me sale que hay un acuerdo para que eso no pase. No es algo que quisiera ni siquiera el mismo Maduro. La juventud no está con ellos. El pueblo, entienden que el pueblo está muy triste. No pareciera, no, está en duda que haya violencia. Puede haber algunas pequeñas escaramuzas, pero no va a haber violencia en las calles. Gracias a Dios, ¿no? A nadie le gusta que esto pase, ¿no? Así que voy a ver qué otras preguntas me dejaron acá la gente que hablé, gente de Venezuela. Bueno, una de las cosas que me pregunta que me pareció muy interesante, que preguntaron es si Diosdado Cabello va a dar un golpe en caso de perder Maduro, que es otra opción, que se hagan las elecciones, con todos estos problemas, ¿no? Tratando de detener a Corina Machado, tratando de hacer fraude, utilizando la justicia electoral para suspender el conteo si ven que no van ganando, todas las trampas que ustedes ya conocen de tantas elecciones, y vamos a ver si aún así, ante eso, y la entrega necesaria del poder de parte del régimen, utilizarían ese argumento de Diosdado Cabello dando un golpe si pierde Maduro. Así que vamos a ver
si eso es sí o no, voy a buscar un arcano mayor. ¿Hay dinero para que Diosdado lo haga? La respuesta es sí. Bueno, todas las dificultades que el régimen pueda poner para una Venezuela libre, las va a poner. Sépanlo, también hay dinero en juego, porque es lo que yo hablaba al principio. Está todo muy bien, el pueblo ya tomó una decisión y eso está claro. Pero un régimen de 25 años no se destruye en un segundo. Van a intentar todo lo que tengan a mano. Esto cambió de la semana pasada cuando tiré para Venezuela. Entiendan siempre, como les digo, que yo desde mi lugar lo único que intento es dar un poco de luz a la gente, no confundirla, y que estoy a favor claramente de que Venezuela sea un país libre y democrático. Solamente trato de con mis cartas advertir qué problemas se pueden presentar en ese camino a la libertad. Bueno, lo de la violencia ya lo pregunté, lo de Diosdado Cabello, bueno, la idea sería un golpe. Ese golpe que Diosdado está totalmente convencido de dar en caso de que Maduro pierda las elecciones, ¿será defendido por el pueblo y logrará un éxito contra ese supuesto golpe? ¿Cómo termina? Termina con la felicidad del pueblo venezolano. O sea, acá esta es la carta de la felicidad, es la carta que creo que es más valiosa para esta tirada, a pesar de ser un arcano menor, y fíjense la gente en paz, celebrando y con la posibilidad de trabajo. O sea, no es un arcano mayor, pero no hace ni falta que yo busque un arcano mayor, y quiero saber la pregunta que hice la vez pasada y que voy a hacer ahora, si Edmundo va a ser directamente presidente de Venezuela en este año 2024. Así que voy a preguntar esto. El inicio ya está, esto ya se puso en marcha, está el 1 de copa, el principio de las emociones de un pueblo. Está la celebración nuevamente. Tengo el 8 de copas, que es la esperanza de alguna manera de toda una población, de todo un pueblo. Y la respuesta es sí, absolutamente. Edmundo González será el presidente de Venezuela en este 2024. Edmundo González Urrutia es el presidente de Venezuela, y por más que intenten hacer todo esto que intentarán hacer, hasta el último recurso van a usar para impedirlo, finalmente el presidente de Venezuela será Edmundo González Urrutia. Y yo le agregaría algo más: el presidente de Venezuela es el pueblo de Venezuela. Voy a preguntar ahora si finalmente Venezuela podrá recuperar en un corto tiempo, además de que acá se ve la felicidad y la celebración de la caída del régimen, si podrá recuperar económicamente, si podrá recuperarse económicamente el pueblo, y si podrán venir o volver a Venezuela aquellos millones de personas que han salido de Venezuela. La respuesta es que desde el exterior tienen muchas ganas de que esto ocurra. El 9, que indica el exterior en la astrología, y las copas, que son las emociones. La resistencia es enorme, y esto estará por verse. Estará por verse, es el juicio final. Todavía no hay una indicación clara de mis cartas de que esto pudiera llevarse a cabo, de que Venezuela pueda recuperarse rápidamente en la economía. Voy a ver si habrá ayuda exterior para que esto pase. Claro, no hay, después de 25 años, todo está por hacerse. Han destruido toda la economía venezolana. Voy a ver si esto con ayuda exterior podría mejorar. Voy a preguntar. Edmundo González tiene esa posibilidad. Y la respuesta es sí, los elementos están dados. Eso es lo que me contesta el mago. El mago es una carta que, entiendan, si la miran, que tiene las copas, los bastos, tiene también las espadas y los oros. Tiene los 4 elementos que se manejan en el tarot, el mago. Y el mago tiene todas las potencialidades para poder cambiar las cosas. Eso me indica que Venezuela, después de esta imposibilidad de poder salir también de una economía tan cerrada y con una extracción petrolera bastante vetusta, ¿no?, con una tecnología que hoy no puede competir y que hay que modificar, llevará un tiempo, pero tendrá el apoyo exterior, habrá inversiones, y a la larga están todos los elementos potenciales para que Venezuela sea una Venezuela libre, democrática, y que puedan volver a recuperar la riqueza que le han sacado a este pueblo maravilloso de Latinoamérica. Así que muchas gracias a la gente de Venezuela.
Disculpen mis chistes con el nombre de María Corina Machado, realmente me equivoqué en el video anterior y sepan que es de buena manera y no tengo nada más que decirles, así que los despido, les mando un abrazo grande a cada uno y que la libertad esté con ustedes y que puedan ser un país democrático. Que tengan un excelente día, gente.